tanto, les cuento que nos va a acompañar hoy en el chat la ingeniera Carolina León. Nos va a estar allí acompañando para cualquier inquietud que se presente a lo largo de mi presentación. No obstante, recordemos que al final de la webconferencia vamos a dar un espacio para aclaración de inquietudes, ¿de acuerdo? Entonces, vamos, ¿me confirmas, ingeniera, si ya están observando mi pantalla, por favor? No, señora, aún no. Está cargando en este momento. Ya. Bueno, gracias. Gracias. Bien. Entonces les contaba que vamos a hablar hoy acerca de la unidad número 2, en donde vamos a tratar todos aquellos elementos que conforman la propuesta de investigación. Recordemos que nosotros desde nuestra primera webconferencia estábamos hablando que el fin o el propósito del curso de seminario de investigación es aprender a hacer una propuesta de investigación, dar las herramientas, saber de qué se trata esa propuesta, qué más se incluye allí dentro de esos elementos, qué se deben trabajar, cuáles son los aspectos a tener en cuenta para poder llegar a un buen desarrollo o una buena construcción de una propuesta de investigación. En este momento, nosotros ya debemos tener claro que es una propuesta, no es el proyecto como tal. Estamos haciendo un ejercicio académico en donde vamos a aprender a construir, armar, a presentar una propuesta de investigación. Y teniendo en cuenta que una propuesta de investigación es un escrito académico lo suficientemente claro en donde se dan a conocer lo que se pretende realizar en una futura investigación. Por lo general, la propuesta de investigación está sujeta a ser estudiada, a ser evaluada también para posteriormente ser aprobada. Entonces, cuando nosotros vamos a presentar, por ejemplo, a la hora de graduarnos de nuestro proyecto de investigación, vamos a tener que primero, o en una primera instancia, pasar una propuesta de investigación para posteriormente ya ahondar en ese proyecto de investigación. Pero yo también puedo pasar propuestas que me sirven para mi parte laboral, ¿cierto? Unas propuestas de investigación en donde pueden ser venidas de convocatorias a nivel nacional, a nivel internacional, y en este sentido también se van a trabajar los mismos elementos de la propuesta. Entonces, tenemos que dentro de la propuesta de investigación se enlaza con respecto a un tema. ¿Listo? Y este tema no es otra cosa que el área sobre la que se va a investigar con base en una problemática detectada. Entonces, no es solamente que a mí me den un tema y yo empiezo a trabajar sobre ese tema. No. Con ese tema voy a detectar un problema que hay que solucionar allí, qué es lo ideal, pero que no se está cumpliendo eso ideal. O para que se pueda llegar a cumplir ciertos objetivos, me está fallando algo, hay una piedra allí en el zapato que no me deja avanzar, hay un problema sobre el cual yo debo como presentar unas alternativas de solución, y esas alternativas de solución yo las doy en una propuesta, yo propongo cómo solucionar de alguna forma ese problema. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a, de esa forma es que nosotros mejor vamos a enlazar el tema con lo que vamos a investigar, y es aquella problemática que está engranada o que está englobada con un tema. Este debe ser de interés, debe ser innovador, debe ser actual, debe dar un beneficio para la población. Cuando nosotros hacemos una propuesta de investigación para atacar una problemática es porque alguien se va a beneficiar con eso que yo quiero investigar. Entonces vamos a estar enlazados con un tema y luego vamos a empezar a construir los elementos de nuestra propuesta de investigación. La propuesta de investigación tiene 11 elementos.
tiene el título, la introducción, planteamiento del problema, justificación, objetivos, marco teórico, metodología preliminar. Ojo, aquí es diferente a la metodología propiamente dicha, es una metodología preliminar. Tenemos un presupuesto, un cronograma, un impacto y o resultados esperados y una bibliografía. Estos son como los 11 elementos que se tienen que construir para formar una propuesta de investigación. Vamos a iniciar hablando de el título. ¿Qué es el título? Nosotros venimos trabajando títulos desde trabajos en el colegio, podemos en algún escrito colocar un título, pero realmente nosotros sabemos qué es un título, nosotros debemos ser muy prácticos a la hora de redactar un título. Debe ser algo corto, algo preciso, algo conciso. Y allí en ese título deben quedar claros los objetivos y las variables centrales dentro de la propuesta de investigación. Es como el primer acercamiento que tiene el lector a nuestra propuesta de investigación. Entonces, por eso es que nosotros debemos dar dar a conocer de qué se va a tratar esa investigación. Y entonces, el título debe presentar el contenido de la investigación. Es decir, que cuando el lector aborde el título, ya se lleve una idea de qué va a ser ese contenido, qué se va a tratar allí en esa investigación. Y es importante que, por favor, nosotros estemos respondiendo dentro del título el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y con quién. Eso se debe ver en el título. Cosa de que cuando usted va a leer el título, usted va a saber qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo lo van a hacer, en dónde y con quién lo van a hacer. Esto se debe ver allí en el título. Y entonces, cuando nosotros respondemos a estas preguntas, incluimos el objeto, el sujeto, el tiempo y el espacio. Es importante que nosotros estemos dando esa delimitación dentro del título. Y algo muy importante, el título debe despertar el interés del lector. Si a veces el lector aborda un título que no le llama la atención, de pronto desecha esa propuesta, no se siente atraído. Entonces, por eso es que nosotros debemos despertar ese interés desde el primer momento en que el lector va a abordar nuestra propuesta de investigación. Ahora vamos con lo que es la introducción. Resulta que la introducción dentro de la parte formal de presentación del documento de la propuesta de investigación es de los primeros elementos, ¿cierto? Se ubica de segundas. No obstante, este elemento de la propuesta de investigación es el último que se recomienda redactar, construir. ¿Listo? Es lo último. Nosotros no podemos empezar a hacer la introducción si todavía no hemos construido otros elementos de la propuesta. Entonces, debemos tener en cuenta que se ubica de segundas, pero lo construimos de últimas. ¿De acuerdo? ¿Y por qué nosotros entonces lo tendríamos que construir de últimas? Porque resulta que en la introducción es donde nosotros vamos a presentar como una breve reseña, ¿cierto? De lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, es el tema donde se ubica el problema por investigar, evidenciando la finalidad de la investigación, encontrándose implícitas las etapas del proyecto y cómo se van a realizar. Por favor, cerramos los micrófonos. Gracias. Entonces, al estar inmersas allí las etapas dentro de la introducción, debemos saber cuáles son esas etapas. Y si nosotros no hemos construido los demás elementos, nos queda ya más difícil construir esa introducción. Por eso es que debemos tener claras cuáles irán a ser las etapas, cuáles son esos peldañitos que tendremos que subir para alcanzar el objetivo propuesto. Esto es la introducción. Vamos a hablar ahora acerca del planteamiento del problema. Resulta que el planteamiento del problema es la situación objeto de estudio, ubicándola en un contexto que permita comprender su origen y relaciones.
Resulta que el problema lo conforman dos partes. A ver, por favor, ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto? Revisamos nuestro micrófono y verificamos que está cerrado, por favor. Gracias. Bien, entonces les estaba contando que el problema lo conforman dos partes. Una, que es la descripción, y otra, que es la formulación. A veces nos quedamos cortos, hacemos o la descripción o hacemos solo la formulación. Y no, el problema debe estar construido por estas dos partes, porque es el planteamiento. El planteamiento lo constituye una descripción y una formulación. En la descripción se debe contestar cuáles son los elementos del problema. Allí deben estar incluidos datos, situaciones, contextos, conceptos relacionados con el mismo, cuáles son los hechos anteriores que guardan relación con el problema, cuál es la situación actual, cuál es la relevancia de ese problema. Y cuando nosotros formulamos es cuando hacemos de manera interrogativa las conocidas preguntas de investigación. Entonces es allí cuando nosotros vamos de forma interrogativa a presentar una o más preguntas de investigación en donde se van a reflejar con claridad los aspectos desconocidos que marcarán el inicio de la investigación. Entonces, cuando nosotros vayamos a construir esto, siempre tenemos estas dos partecitas que estén bien diferenciadas. La pregunta de investigación es algo supremamente importante, porque es que de la pregunta de investigación partimos para construir mi objetivo general. Fíjense la importancia. Y a veces divagamos mucho en la construcción de una pregunta de investigación. Entonces, nosotros debemos partir de que la pregunta de investigación es la base para construir el objetivo general y este a su vez estará encaminado a dar respuesta a la pregunta de investigación. ¿Sí? Sí podemos ver la interacción que tienen estas dos, tanto la pregunta como el objetivo. Van de la mano. Y es algo importante y esto nos ayuda, apreciados estudiantes, son como unos tipsitos que debemos tener en cuenta a la hora de construir una pregunta de investigación. A veces nos cuesta trabajo construir una pregunta de investigación. No todo se nos facilita de pronto aquella redacción y en esta parte nosotros nos tenemos que sentar a redactar nuestra propuesta. Aquí no es que copiamos y pegamos aspectos que se han trabajado en otro lado, proyectos que de pronto ya se han desarrollado. No. Aquí nosotros nos sentamos a redactar. Por eso es que aquí les estamos dando tipsitos, pauticas para que ustedes se sienten a redactar de forma más fácil. Cuando yo tengo claro qué debe llevar ese elemento de la propuesta de investigación, pues se me va a facilitar la redacción. ¿Listo? No me voy a complicar tanto a la hora de redactar. Entonces, cuando yo voy a hacer una pregunta de investigación, tengo que irme hacia estos 4 pasitos que tenemos en la diapositiva. Primero que todo, y como es una pregunta, pues vamos a iniciar con una pregunta base. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, cuáles? ¿Vale? Una pregunta base. Siempre. Porque es que a veces empezamos una pregunta de investigación sin la pregunta base. Y es como esa estructura que debe tener. Entonces, siempre vamos a partir de una pregunta base. Luego viene la unidad de análisis. Entonces, en la unidad de análisis es cuando nosotros tenemos que establecer cuáles son los objetos, los sujetos, los fenómenos sobre los cuales se van a investigar, qué es lo que nosotros vamos a observar. Entonces, irá también nuestra unidad de análisis. Luego vendrán las variables. ¿Listo? ¿Qué es lo que se va a valorar dentro de esa investigación, dentro de ese estudio? Y vamos a presentar el contexto y siempre debemos establecer el contexto temporal y geográfico, porque recordemos que yo puedo estar realizando una investigación en donde el comportamiento, por ejemplo, de niños en edades entre 5 y 7 años y el comportamiento, yo voy a observar ese comportamiento de esos niños, pero resulta que el comportamiento del niño en Santa Marta es bien diferente a ese comportamiento que se pueda presentar en Pasto, por ejemplo, o ese comportamiento que se dé de los niños entre esa edad en Bogotá a los niños entre esa edad en el Amazonas. Por eso es importante que yo siempre tenga claro ese contexto
geográfico, pero también temporal, porque puede que cambie el comportamiento de una fecha, una parte temporal a otra. Es muy diferente cómo se comportaban, por ejemplo, los adolescentes hace 10 años, hace 20 años, a cómo se comportan en este momento, por ejemplo. Por eso es importante que nosotros siempre delimitemos parte temporal y parte geográfica, porque los resultados pueden ser diferentes de acuerdo a la población con la que yo esté trabajando. Entonces, esto es en cuanto al planteamiento del problema. Vámonos ahora hacia la justificación. Para que nosotros redactemos una buena justificación y que de pronto que nada se nos vaya a quedar por fuera, debemos contestar 3 preguntitas sencillas que mediante la argumentación las vamos a contestar. Vamos a hacer una buena redacción, enlazar un párrafo con otro, la respuesta de una pregunta con otra. Aquí no quiere decir que pongamos título. ¿Por qué se hace la investigación? Y contestamos. ¿Cuáles serán sus aportes? Y contestamos. No, vamos a enlazar. Es de una forma narrativa en donde vamos a hacer uso de nuestra argumentación y vamos a presentar por qué vamos a hacer esa investigación. Nosotros como investigadores, ¿por qué vamos a hacer esa investigación? ¿Cuáles serán nuestros aportes como investigadores? Nosotros en este momento como grupo de trabajo, ¿sí? Porque a veces nosotros presentamos en algunas alternativas de solución que en la tarea pasada algunos estudiantes decían, crear conciencia en los habitantes de tal y tal y tal. Pero ¿cómo crean esa conciencia? ¿Sí? ¿Cuáles van a ser sus aportes para crear esa conciencia? Este es un ejemplo. Ahora, puede decir a algunos, crear una política pública. Bueno, depende de nosotros en este momento crear una política pública. Entonces vamos de pronto a argumentar, pero de forma aterrizada, de cuáles serán nuestros aportes, nosotros como creadores de esta propuesta de investigación. ¿De acuerdo? ¿Y quiénes se van a beneficiar? Porque siempre nosotros estamos encaminados a tratar de solucionar un problema para beneficiar a alguien, a una población, a una institución, a una empresa, ¿vale? A una situación como tal, algo se tiene que beneficiar. Entonces nosotros tenemos que describir quiénes serían esas personas que se beneficiarían. Como cuando uno justifica es vender la idea de por qué mi proyecto sería una buena solución, una buena alternativa para ser trabajada. ¿Por qué lo que yo en este momento estoy presentando vale la pena? Entonces ahí es cuando ustedes utilizan su argumentación y justifican y dicen, bueno, mi futuro proyecto es importante por esto, esto, esto y esto. ¿De acuerdo? Eso es hacer la justificación, porque es que a veces empezamos en la justificación a incluir aspectos de pronto que han trabajado otros autores y estará bien porque me va a enriquecer siempre y cuando yo haga su respectiva citación, pero no me debo quedar en citar y citar y citar autores. Tengo que hacer producción propia. Esta tarea de la fase 4 es producción intelectual de los estudiantes. Entonces, es importante que nosotros aquí sepamos vender la idea, nosotros mismos, sin ir a basar nuestra justificación en estudios o cosas que dijeron otras personas. No, no es necesario. Nos podemos apoyar un pequeño párrafo, 2, 3 renglones con su respectiva citación, pero el resto es producción mía. El resto es producción del grupo de investigación. Y luego de hacer la justificación nos vamos a hacer los objetivos. Entonces, nosotros desde que estábamos por allí entregando informes de laboratorio en el colegio hacemos objetivos, pero los hacemos bien. ¿Realmente sabemos qué es un objetivo y cuál es la importancia de hacer un objetivo? Entonces, fíjense lo que nos dice aquí Ramírez. Nos dice, son metas que se traza el investigador en relación con los aspectos que desea indagar y conocer. Estos expresan un resultado o producto de la labor investigativa. Fíjense la importancia. Ahora miren lo que nos dice Sabino. En cuanto a su redacción, los objetivos traducirán en forma afirmativa lo que expresaban las preguntas iniciales. ¿Cuáles son esas preguntas iniciales? Las preguntas de investigación.
porque ya sabemos que la pregunta de investigación es la base para construir el objetivo general. Entonces, es importante que tengamos en cuenta. Y algo muy importante, porque a veces nosotros presentamos el objetivo como una actividad y nosotros debemos presentarla, es como una acción, porque debemos iniciar el verbo en su redacción debemos iniciar el objetivo, perdón, con un verbo en infinitivo. Siempre la redacción de un verbo, de un objetivo, iniciamos con un verbo en infinitivo. ¿Cuáles son? Los que terminan en ar, er, ir. Entonces, vamos a presentar una acción, ¿de acuerdo? En donde nosotros vamos a decir, bueno, ¿cuál es la meta que nos vamos a trazar? Y por eso es que debe estar redactado en infinitivo. Ahí se presentan algunos ejemplos: conocer, caracterizar, determinar, establecer, detectar, diagnosticar, etc. Dependiendo nosotros qué es lo que esperamos con nuestra investigación. Entonces, aquí en esta parte de los objetivos, es importante que tengamos en cuenta que debemos diferenciar el general de los específicos, porque es que a veces el estudiante cuando entrega su trabajo dice objetivos como un título y vienen varios objetivos allí y uno no sabe si todos son generales, si todos son específicos o es que el primero es específico y los otros son generales. Entonces, para evitar esta confusión es necesario establecer la diferenciación. Es decir, yo voy a colocar objetivo general, a continuación redacto. Después, objetivos específicos y a continuación redacto. ¿De acuerdo? No vamos a entregar como un solo título objetivos y allí presentamos todos. Entonces, vamos a tener que el objetivo general es el que intenta explicar las cosas que se esperan lograr en términos de conocimiento y debe indicar el alcance del proyecto y responder por qué. Importante que tengamos en cuenta. Entonces, nosotros ya sabemos que cuando ya construimos muy bien nuestra pregunta de investigación con los 4 aspectos que vimos anteriormente, ya sabemos que de ahí partimos para construir el objetivo general. Y los objetivos específicos describen los fines que llevan a desarrollar el objetivo general en cada una de las etapas de investigación y debe estar relacionados entre sí para lograr el objetivo general. Fíjense, algo muy importante esto aquí a tener en cuenta, y es que cuando yo empiezo a redactar mis objetivos específicos, digo, bueno, ¿qué debo hacer uno a uno? ¿Qué aspectos debo considerar para alcanzar mi objetivo principal o mi objetivo general? Fíjense la importancia de esos objetivos específicos. Y algo también a tener en cuenta, porque a veces nosotros somos como muy idealistas y nos planteamos unas metas muy, muy altas y entonces nuestros objetivos específicos resulta que son casi que inalcanzables. Por eso es que nos dice aquí la diapositiva que deben ser en una primera instancia medibles. Yo debo medir que si se cumplió ese objetivo. Debe ser alcanzable y debe ser viable. Si bien es cierto que podemos tener unas metas ambiciosas, unas metas altas, debemos estar aterrizados en qué es lo que proyectaríamos alcanzar. Entonces, por eso nos dice, debe ser medible, alcanzable y viable, un objetivo específico. Y algo aquí también importante, no son procedimientos o actividades, pero sin embargo, las actividades deben estar en correspondencia con los objetivos. ¿Esto por qué? Porque es que a veces tendemos a confundir que los objetivos específicos son actividades. Y sí, están relacionados, van de la mano, pero no son actividades como tal. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener en cuenta estos aspectos a la hora de redactar tanto mi objetivo general como mis objetivos específicos. Ahora vamos a la parte del marco teórico. El marco teórico es tal vez de los elementos que más tendemos a confundir, como que de pronto no tenemos claro en sí qué es un marco teórico. Entonces me va a permitir leer algo que nos dice Hernández, Fernández y Baptista, y ellos nos dicen que al construir el marco teórico debemos centrarnos en el problema de investigación que nos ocupa sin divagar en otros temas ajenos al estudio. Un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas páginas, sino el que trata con profundidad
únicamente, ojo aquí, únicamente los aspectos relacionados con el problema y vincula lógica y coherentemente los conceptos y proposiciones existentes en estudios anteriores. Entonces, algo aquí para resaltar y que no se nos debe olvidar de aquí en adelante. Cuando nosotros hacemos un marco teórico, no es empezar a incluir conceptos y conceptos o cosas que dijeron otras personas del tema. No, es del problema. Si ven cómo estos autores nos hacen caer en cuenta que es que el marco teórico, todo lo que nosotros incluyamos en el marco teórico debe ser exclusivamente relacionado con el problema de investigación, esa situación problemática que yo quiero resolver. Allí es que yo debo apuntarle cuando debo construir mi marco teórico. Ahora bien, nos dice Fidias que el marco teórico o referencial puede ser definido como el componente de una serie de elementos conceptuales que sirven de base a la indagación por realizar. Entonces, Fidias nos presenta una estructura, que es una estructura lógica y una estructura que se basa en tres aspectos: los antecedentes de la investigación, bases teóricas y definición de términos básicos. Entonces, nosotros aquí trabajamos, y esto es importante que tengamos también toda esta parte conceptual bien clarita a la hora de construir nuestra fase 3 y, por supuesto, nuestra fase 5, que es un quiz relacionado con toda esta temática. Entonces, vámonos con el primer aspecto que nos dice Fidias, que son los antecedentes de la investigación. Esos antecedentes de la investigación están haciendo referencia a todos aquellos estudios previos relacionados con el problema planteado. Debe evitarse confundir los antecedentes de la investigación con la historia del objeto de estudio en cuestión. Si vemos, estamos viendo ya aún más, estamos profundizando aún más para tener esas herramientas y poder establecer claramente qué es lo que sí debo incluir en mi marco teórico. En este punto se deben señalar, además de los autores y el año en que se realizaron los estudios, los objetivos y principales hallazgos de los mismos. Es decir, que yo en esos antecedentes que estoy trabajando voy a revisar lo que han trabajado otras personas, por supuesto que sí, pero que esté relacionado con el problema que yo detecté y, por supuesto, estar realizando la debida citación de esos autores que yo estoy consultando. Ahora, las bases teóricas, entonces, estas son un conjunto de conceptos y proposiciones que constituyen un punto de vista. Para elaborar las bases teóricas se sugiere considerar los siguientes aspectos, algo muy importante cuando nosotros construimos estas bases. Primero que todo, la ubicación del problema en un enfoque teórico determinado. Luego, la relación entre la teoría y el objeto de estudio. Tercero, posición de distintos autores sobre el problema u objeto de investigación, porque nosotros no nos podemos casar como con una sola posición, pero nosotros vamos a dar nuestro punto de vista, que es el cuarto punto que nos presenta aquí Fidias también, pero nosotros debemos tener esa posición de distintos autores, así sea o para estar de acuerdo o para no estar de acuerdo, pero debemos presentar esas posiciones, ¿listo? Y la última, que es tal vez la que más se nos olvida, la que no tenemos en cuenta a la hora de construir un marco teórico, y es tan importante esta última, y fíjense lo que nos dice: adopción de una postura por parte del investigador, la cual debe ser justificada. Entonces, como yo en el punto anterior me decía, revisemos una postura de diferentes autores. Listo, ahora yo adopto o mi grupo de investigación adopta una posición frente a eso. Y por eso es que en un marco teórico bien construido nosotros encontramos aspectos de este estilo. Teniendo en cuenta la clasificación de Pepito Pérez en el 2018, se parte para, entonces uno dice, si este grupo de investigación parte de algo que trabajó tal autor, quiere decir que está de acuerdo con esa posición de ese autor y el grupo investigador está tomando una postura frente a ese tema. O puede decir, caso contrario a lo trabajado por Pepito Pérez, se pudo observar tal y tal cosa. ¿Sí ven? El grupo de investigación en el marco teórico está sentando su postura, está diciendo yo adopto esta posición frente a tal aspecto.
Y esto se nos olvida en el marco teórico. A veces pensamos que el marco teórico es como una colcha de retazos, como que ponemos un parrafito lo que dijo un autor, el siguiente lo que dijo otro autor, y como están bien citados, entonces mi marco teórico está bien, sin de pronto existir aquel párrafo transitorio, aquel párrafo de enlace entre lo que dijo un autor, lo que dijo otro autor, lo que pienso yo o lo que piensa mi grupo de investigación. Así sí se construye un buen marco teórico, donde se vea de verdad esa interacción entre uno y otro, y no un pedacito de lo que dijo uno, otro pedacito de lo que dijo el otro, y a veces que uno lee un marco teórico y casi que el párrafo que se leyó anteriormente no tiene relación con el párrafo que sigue a continuación. Entonces no hay como esa hilación, ese orden lógico dentro de lo que son las bases teóricas. Vamos a hablar acerca de la definición de términos básicos, que también es algo que debemos tener en cuenta. Tamayo nos dice que estos términos básicos nos van a presentar la aclaración del sentido en que se utilizan las palabras o conceptos empleados en la identificación y formulación del problema. ¿Sí? ¿Sí ven ustedes que siempre el marco teórico gira en el problema, no en el tema? Gira en el problema. ¿Que se detectó el problema en torno al tema? Por supuesto que sí. Pero el marco teórico, yo no voy a hablar nada del tema a la ligera. Voy a hablar del tema enlazado con el problema. ¿Listo? Entonces, en la definición de básicos, hay que tener en cuenta que dependiendo la visión, la disciplina en la que se esté trabajando, el área de trabajo en ese momento, debemos diferenciar. Me gusta traer este ejemplo de áreas porque es muy diciente. Me va a permitir leer. Dice, el término proyección en un estudio económico significaría el comportamiento futuro de determinadas variables, mientras que en una investigación sobre psicología, proyección puede referirse a la transmisión de procesos psíquicos al mundo exterior. Por eso es que es importante que nosotros determinemos bien esos términos básicos con respecto a mi área, mi problema, lo que yo en ese momento estoy investigando. Entonces, tenemos que hacer una diferenciación porque resulta que a veces confundimos o pensamos que es lo mismo hacer los básicos o definición de básicos al glosario. Y son cosas diferentes. Cuando nosotros hablamos de definición de básicos es cuando se contienen los vocablos o expresiones inmersas en el problema. Mientras que un glosario contiene vocablos de difícil comprensión de toda la obra o de todo el proyecto o de todo el escrito. ¿Listo? La definición de básicos puede ubicarse luego de la formulación del problema o en el marco teórico. Ustedes pueden ver algunas propuestas donde pueden ir los básicos luego de que se hace la formulación del problema, por lo que están relacionados con el problema. O pueden ir también incluidos en el marco teórico. Está bien, de cualquiera de las dos formas. Cuando hablamos de un glosario es cuando lo ubicamos al final de la obra o del escrito. ¿Listo? Entonces, son como las principales diferencias entre el glosario y lo que son los términos básicos. Ahora, ¿qué debemos responder en el marco teórico? Porque tampoco es, bueno, ir a colocar y colocar cosas, sino que también nosotros debemos responder unas preguntas. Primero, ¿qué se sabe y cómo se ha explicado acerca de la problemática? ¿Qué se ha explicado acerca de ese problema que nosotros detectamos? ¿Qué se ha trabajado en torno a eso? Por eso era importante que en la tarea de la fase 3 trabajáramos aquellos antecedentes con respecto a un problema que ustedes detectaron. Porque es que la fase 3 se enlaza con la fase 4 y esas dos fases se enlazan con la fase 6. Por eso era importante determinar esos antecedentes. ¿Qué se sabe? ¿Qué hay? ¿Qué han trabajado antes de que nosotros vengamos a abordar este tema en torno a ese problema o algo muy similar a ese problema? ¿Cómo se explican? Es la segunda pregunta que debemos contestar. ¿Cómo se explican y argumentan las posibles respuestas a la pregunta de investigación? Es decir, que cuando yo trabajo mi marco teórico, debo estar en concordancia con las preguntas de investigación. ¿Sí ven? Que seguimos con el problema porque las preguntas están en el problema. Entonces, si yo
tengo claro cuál es mi pregunta o mis preguntas de investigación, sé qué debo abordar en el marco teórico. Entonces, espero que hayamos cambiado un poquito el concepto de marco teórico porque lo teníamos como mal direccionado, ¿cierto? Cuando nosotros construimos un marco teórico realmente no tenemos bien, como no teníamos, porque en este momento ya tenemos bien definidas las preguntas que debemos responder a la hora de construir un marco teórico. Bien, si quiere profundizar acerca del marco teórico, tenemos todo un OVA de marco teórico, solo del marco teórico, para que ustedes lo puedan de pronto abordar un poquito, profundizar. Si tenemos alguna duda, podemos ir a revisar ese OVA. También tenemos un OVA exclusivo para los objetivos. Entonces, lo pueden estar abordando lo mismo porque tenemos allí actividades de autoevaluación para que se preparen para el quiz de la fase 5. ¿Listo? Bien. Continuamos entonces aquí con la metodología preliminar. ¿Por qué hablamos de una metodología preliminar y no una metodología propiamente dicha, como en un proyecto de investigación? Porque aquí simplemente nosotros estamos proponiendo qué es lo que vamos a hacer en un futuro proyecto de investigación. Por eso es que aquí no venimos ni a presentar resultados, ni a tabular encuestas, nada. Solamente vamos a trabajar la metodología preliminar porque estamos solamente trabajando la propuesta. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a trabajar en una primera instancia? Ya vimos, porque lo hemos venido trabajando desde el OVA de la investigación científica, que lo abordamos para hacer la actividad fase 1, y allí veíamos que tenemos una investigación general, pero también hay unas investigaciones específicas. Cuando nosotros hablamos de la investigación general, hablamos de orden cuantitativo y cualitativo, ¿cierto? Que ya tenemos claro, en este momento ya debemos tener claro estos dos enfoques, porque fue lo que trabajamos en la fase 3 fuertemente. En el Excel que desarrollamos, lo estudiamos en el OVA de el enfoque cuantitativo y cualitativo, entonces ya tenemos claro. Esta es la investigación general. Entonces, ustedes ya en este momento pueden establecer con miras a sacar su propuesta de si me voy a ir por una investigación cuantitativa o me voy a ir por una cualitativa. Eso es solamente el enfoque general. Ahora bien, tenemos unos enfoques específicos, que se acuerdan que los vimos allí en el tablero virtual, lo tenemos en una revistica virtual muy cortica, y tenemos esto, porque hay investigaciones de acuerdo a la finalidad de la investigación. Entonces, ustedes en su metodología preliminar tienen que decir, bueno, nosotros vamos a hacer tal investigación, pero nos vamos específicamente con la investigación de acuerdo a su finalidad y vamos a trabajar una investigación, por ejemplo, correlacional. Para eso ustedes deben saber de qué se trata la exploratoria, la descriptiva, la correlacional, la explicativa, si es que van a trabajar un tipo de investigación de acuerdo a la finalidad de la investigación. Esto ustedes ya lo deben tener claro en este momento, por lo que les digo, lo venimos trabajando desde la fase 1, sino que aquí lo volvemos a retomar, vamos a profundizar un poco más acá. O ustedes pueden decir, no, yo me voy a ir con una investigación de acuerdo a las condiciones de observación o medición del contexto. Y en ese sentido, entonces, yo tomaré una observacional o una experimental y allí leeré las características para yo poder decir cuál es el tipo de investigación sobre el cual nosotros vamos a trabajar. O, por el contrario, ustedes van a decir, no, nosotros nos vamos a ir de acuerdo al tiempo en que estamos haciendo la medición, de acuerdo al tiempo en que se hace la observación o medición de los fenómenos. En ese sentido, entonces, podrá ser transversal, longitudinal o transeccional, y allí están las características de cada una de esos tipos de investigación. Entonces, con esto quiero que tengamos claridad que cuando nosotros estemos haciendo la metodología preliminar, no solamente vamos a decir el tipo de investigación general, sino también vamos a presentar el tipo de investigación específica sobre el cual nosotros proyectamos trabajar en nuestra futura investigación. Bien,
Luego, entonces, nosotros vamos a determinar la población y muestra, que eso también ya lo tenemos claro, que cuando hablamos de población es lo más grande, es lo general, mientras que la muestra es lo pequeño, lo particular. La muestra es aquella porción que extraemos de la población, ¿cierto? Esto ya lo tenemos claro por estadística, sin embargo, pues aquí recordamos que es algo que, si bien es cierto que la muestra la saco de la población, no es lo mismo. Porque a veces cuando llegamos allá a metodología preliminar, el estudiante solamente dice cuál es la población y ya, pero no, tenemos que también ahondar y decir cuál va a ser nuestra muestra. Es decir, que vamos a colocar población 2 puntos tal, población 2 puntos, muestra 2 puntos tal. La vamos a diferenciar la muestra de la población. ¿Listo? Ahora, el diseño. Entonces, eso fue lo que nosotros trabajamos en el OVA pasado. Dependiendo si yo me voy por un enfoque cuantitativo o si me voy por un enfoque cualitativo, qué tipo de diseño yo voy a trabajar. Y asimismo se va a presentar la recolección. ¿Cómo yo pretendo hacer la recolección? ¿Cómo pretendo yo hacer ese análisis de la información que recolecté, de los datos que recolecté? Entonces, eso es de acuerdo al OVA que trabajamos también para la fase 3. ¿Listo? Dependiendo del enfoque que se vaya a trabajar. Ahora, los procedimientos es algo muy importante que debemos tener en cuenta allí en la metodología preliminar y es simplemente dar a conocer cuáles son los pasos o las fases de trabajo que se llevarán a cabo para lograr la investigación. Entonces, yo lo puedo presentar o de forma narrativa, llevando una secuencia, puedo hacerlo de forma numerada, primero vamos a hacer tal cosa, segundo tal cosa, porque vamos haciendo los pasos, ¿listo? O yo puedo hacer un diagrama indicando con flechas, porque debe llevar una secuencia lógica, porque nosotros tenemos que primero hacer un paso, luego el siguiente, porque va a tener una razón de ser. Entonces yo lo puedo presentar como desee. Si usted lo quiere presentar a forma narrativa, numerada, mediante un bosquejo, un diagrama, un esquema, estará bien. Lo importante es que se vea una secuencia lógica de aquellos pasos que debemos atravesar para cumplir mi objetivo general. ¿Listo? Entonces, esto debe estar evidenciado allí, precisamente en la metodología preliminar. Bien, vamos con el presupuesto. El presupuesto, pues, no es otra cosa sino presentar mediante unas tablas como qué es lo que yo voy a necesitar en cuanto a inversión para alcanzar mi objetivo general. ¿En qué gastos debo yo incurrir? Existen unas tablas que las da MinCiencias también cuando se hacen propuestas, en donde se presenta una tabla resumen, pero también se presentan unas tablas desglosadas por rubro, dependiendo el tipo de investigación que yo esté realizando, que necesito, porque no todos necesitan lo mismo. Por ejemplo, en una investigación yo puedo ir a tomar muestras a cultivos de melón, tengo que ir a tomar periódicamente unas muestras. Entonces, mi investigación necesitará desplazamientos, necesitará salidas de campo, ¿cierto? Entonces, allí se trabajará en las valoraciones de salidas de campo, que se da el ítem, el valor del costo unitario, etcétera. Pero de pronto una investigación no necesite salir, una investigación necesite más, por ejemplo, trabajar con un software que no se tiene. Entonces, dentro del presupuesto se tiene que proyectar que se necesita una inversión para adquirir un software. Entonces, allí irá una tabla donde se especifica la descripción, se dice qué es lo que yo necesito, qué tipo de software necesito, cuál es la justificación y su valor. Es decir, que simplemente el presupuesto es la inversión que se requiere, ¿listo? Para cumplir o alcanzar mis objetivos. Ahora, el cronograma. El cronograma es algo que nos va a ayudar mucho y que debe estar de la mano con las etapas
que yo presenté en mi metodología preliminar. ¿Se acuerdan que allí teníamos que trabajar los procedimientos? Pues esos procedimientos deben estar en el cronograma. Y eso será lo mismo que se va a presentar en la introducción. Allí ¿se acuerdan que cuando dijimos de la introducción, se hablaba de que tienen que estar inmersas las etapas o las fases por las cuales debe atravesar el proyecto? Deben ser las mismas. Yo no puedo ir a decir en la introducción unas etapas y decir unas diferentes en la metodología y venir en el cronograma a presentar unas diferentes. Están de la mano esas tres. Y hasta que yo construya o termine de construir mi cronograma y hasta que yo termine de construir lo que viene de posibles resultados, yo en ese momento ahí sí puedo ir a construir mi introducción. Antes no. Entonces, en el cronograma, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a presentar un calendario, ¿cierto? De unas actividades que se van a realizar. Entonces dice, es una forma tangible de expresar cronológicamente las etapas de investigación. Es la relación de las actividades a realizar en función del tiempo. Por lo general, se trabaja en meses, pero existen unas investigaciones que pueden presentar días o pueden presentar años, dependiendo su tipología. Pero en términos generales, lo que más se trabaja allí en los cronogramas es la función de tiempo será en meses, pero todo depende de su investigación. Ahora, existen unas herramientas para la presentación de cronogramas en proyectos de investigación. Generalmente se trabajan lo que son los diagramas de Gantt. Tenemos diferentes software también para construir diagramas de Gantt. Nosotros tenemos en nuestro tablero virtual disponible el Project, tenemos un manual de uso, tenemos cómo descargarlo para que ustedes en futuras tareas, en futuros proyectos, tengan allí también cómo construir un cronograma mediante un software. ¿Listo? Y esto simplemente pues tiene diferentes diagramaciones. Estos son algunos ejemplos de cómo se presentan en el project, en el software que les estamos presentando allí en seminario, cómo quedan proyectados los cronogramas. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos entonces a hablar acerca del impacto que pueden estar presentando nuestra futura investigación. Y esto se presenta en lo que son los productos y los resultados. MinCiencias presenta 3 categorías básicas para generar esos productos o resultados, la forma en que los vamos a presentar. Una es relacionados con la generación del conocimiento y o nuevos desarrollos tecnológicos, y es donde se incluyen todos los productos de investigación que generan nuevo conocimiento científico o tecnológico, o a nuevos desarrollos o adaptaciones tecnológicas que puedan verificarse a través de publicaciones científicas, productos o procesos tecnológicos, patentes, normas, mapas, bases de datos, colecciones de referencia, de secuencias, macromoléculas, registros de nuevas variedades vegetales, etc. Entonces, estos son los relacionados con la generación del conocimiento y o nuevos desarrollos tecnológicos. También hay conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica nacional. Entonces, allí se incluyen todos los productos, tales como formación de recurso humano a nivel profesional, realización de cursos relacionados con las temáticas de los proyectos, formación y o consolidación de redes de investigación y la construcción de cooperación científica internacional. Y tenemos entonces dirigidos a la apropiación social de conocimiento que MinCiencias nos dice que incluye aquellos resultados o productos que son estrategias o medios para divulgar o transferir el conocimiento o tecnologías generadas en los proyectos a los beneficiarios potenciales, en la sociedad en general. Incluye tanto las acciones conjuntas entre investigadores y beneficiarios como artículos, libros divulgatorios, cartillas, videos, programas de radio, presentación de ponencias en eventos, entre otros. Entonces, son unas categorías que da MinCiencias para esta parte de investigación. Ahora bien, nosotros vamos a manejar esto en una tablita en donde vamos a presentar los resultados o productos esperados. Vamos a tener un indicador y vamos a tener el beneficiario. Entonces, es importante que cuando nosotros sacamos el resultado o producto esperado, entonces se diga allí cuáles
son esos productos que proyectamos obtener en nuestra futura investigación. ¿Listo? Y el indicador sería cómo se mediría ese producto. ¿Cómo yo lo puedo medir para decir si cumplí? ¿De acuerdo? Y beneficiario, entonces, pues, ¿quiénes se van a beneficiar con esa futura investigación? Esta parte es muy importante porque nosotros en este momento todavía no vamos a presentar productos, pero proyectaríamos cuáles serían nuestros productos o qué nosotros plantearíamos para alcanzar la solución de ese problema. ¿Listo? Bien. Y aquí, por último, tenemos lo que es la bibliografía. Entonces, se trata de incluir todas las fuentes de información utilizadas dentro del proceso de la revisión de la literatura. Hay algo muy importante que nosotros debemos diferenciar y es la citación de la bibliografía, porque es que fíjense que yo estoy revisando unos trabajos de lo que se entregó en la fase 3 y allí donde decían los antecedentes debían citar los autores. Yo por eso les dije que teníamos las normas APA 7.0 con ejemplos de citación, pero algunos estudiantes colocaron fue la bibliografía. Es diferente la bibliografía a la citación. Entonces, la bibliografía comprende un inventario de los materiales consultados, citados, ordenados alfabéticamente a partir del apellido del autor, porque nosotros en este momento estamos trabajando normas APA. Porque la bibliografía, dependiendo el escenario en donde estemos presentando la propuesta de investigación, nos exigirán ciertas citaciones, nos pueden exigir IEEE, nos pueden exigir normas Vancouver, listo, cualquier otro tipo de norma, normas ICONTEC, bueno, etcétera. Pero lo importante es que estemos trabajando nosotros la citación bajo las normas que nos estén solicitando allí. Bien, esto era como la parte conceptual, como la parte teórica de la unidad número 2. Toda esta parte conceptual necesitamos conocerla para la construcción de mi fase 4. Esa fase 4 es importante que estemos trabajando juiciosamente porque es una fase que tiene una valoración de 100 puntos. Es una valoración alta. Entonces, debemos estar muy juiciosos y debemos estar trabajando según las fechas establecidas cada uno de los pasos. Entonces, en el primer paso, que es en el que en este momento está al aire, es la construcción de los preliminares de la propuesta de investigación. Dentro de los preliminares que tenemos, el título, el problema, la justificación y los objetivos. Vamos a echar mano de lo que trabajamos en la fase 3, ¿listo? Pero allí detectábamos una situación problemática muy general, de pronto no profundizábamos mucho. Ahora vamos a tomar ese problema que determinamos en la fase 3, pero como ya tenemos más a fondo, tenemos más conocimiento de qué es lo que se incluye en el problema, vamos a trabajarlo un poco más y vamos a realizar ese problema más a conciencia. Vamos a presentar también el título, que el título también puede estar variando, el título también puede estar en último, presentando algunas modificaciones, algunos ajustes, pero vamos trabajando un título preliminar en donde estemos contestando esas preguntas que vimos cuando hablamos del título. Lo mismo la justificación, contestamos las 3 preguntas, mediante la argumentación vamos a contestar esas 3 preguntas y los objetivos vamos a presentar tanto el general como el específico. Partimos el general de la pregunta de investigación que la construimos en el problema. En el paso 2 vamos a hacer el diseño de la propuesta que lo dividimos en 2 partes. La primera parte vamos a trabajar todo lo que es la metodología. Entonces, en la metodología, ¿qué va? El tipo de investigación, ya sabemos, general y específico. Vamos a presentar la población y la muestra, las dos diferenciadas. Vamos a presentar los diseños sobre los cuales trabajaríamos, cómo vamos a recoger los datos, cómo vamos a analizar esos datos y cuáles serán los procedimientos que vamos a realizar, las etapas que vamos a realizar. Luego, en el paso 3, vamos a hacer el diseño de la propuesta segunda parte. Vamos a presentar el impacto, posibles resultados y los productos, resultados y o productos. ¿Listo? Y ya en el paso 4 vamos a hacer la consolidación grupal.
que esa consolidación grupal ya es ultimar detalles, ver qué nos hace falta, utilizar la rúbrica como lista de chequeo, como lista de verificación de lo que nos están solicitando, si lo estamos cumpliendo o no. ¿Listo? Fácil, si ustedes lo sacan paso a paso, no se saturan, van a dar cumplimiento, van a presentar una muy buena propuesta. Y fíjense que no vamos a presentar los 11 elementos de la propuesta, solamente vamos a presentar los ítems que estamos presentando aquí en esta diapositiva. ¿Por qué? Porque después nos vamos a hacer nuestra fase 6, que es la construcción de un póster científico a manera de póster que se presentan en eventos de investigación. Y en eventos de investigación se trabajan básicamente estos elementos de la propuesta. No se presenta como tal toda la propuesta porque el póster es un elemento gráfico en donde se socializa una propuesta que se trabajó o un proyecto de investigación y nosotros para eventos de investigación donde se trabajan propuestas se elaboran solamente estos elementos que son los que vamos a trabajar. No obstante, pues obviamente debemos tener conocimiento de todos los elementos, por eso aquí les expliqué uno a uno los 11 elementos de la propuesta de investigación y estos de pronto no van a ser evaluados en su totalidad en la fase 4, pero sí en la fase 5, que es el quiz, donde va a incluir los 11 elementos de la propuesta de investigación. ¿Listo? Bien, quiero dejarlos con esta frase muy importante que nos dice Albert Einstein. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Si a ti no te fue muy bien en la fase 3 porque no estuviste con la dedicación necesaria, porque no trabajaste el paso a paso, porque de pronto no le dedicaste como esa parte que era necesaria dedicarle a este estudio y quieres obtener resultados diferentes, entonces no hagas lo mismo, ¿vale? Importante. Voy a leer nuevamente. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Albert Einstein. Bueno, esto era lo que tenía para contarles. Ahora me voy a ir al curso. Me voy a ir al curso a mostrarles a ustedes unos aspectos. Primero que todo, quisiera que nos fuéramos allí a donde tenemos ya lo que es la fase 4 y como siempre tenemos la guía. Vamos a descargarla mientras tanto, pero tenemos también el anexo. Ese anexo es importante que ustedes también, permítanme, yo lo amplío para que ustedes puedan observar mejor. Ese anexo es un formato que ha sido diseñado para llevarlos de la mano y que les colabore a la hora de construir cada uno de sus elementos de la propuesta de investigación que vamos a trabajar. Ese formato hay que saberlo trabajar. Si nosotros lo entendemos, que es muy sencillo, van a ver los excelentes resultados que vamos a obtener. En el título les dicen, den las respuestas a tales y tales preguntas. Luego, consolide y conforme su título entre 25 y 35 palabras con lo que usted contestó aquí arriba. Por ejemplo, les voy a presentar el error más frecuente que presentan los estudiantes. A la hora de contestar estas preguntas, cuando uno les dice el qué, entonces ellos dicen, ¿qué? Hacer una propuesta de investigación. Ahí no estamos diciendo realmente qué vamos a hacer. ¿Cómo? Con el formato anexo B. ¿Estaremos respondiendo realmente? No. ¿En dónde? En el curso de seminario de investigación. ¿Cuándo? En el periodo 8.3. ¿Con quién? Con los miembros del grupo 100. ¿Estará eso bien? Por supuesto que no. Tenemos es que dar las respuestas con mi propuesta de investigación. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo planteo hacer esa propuesta? ¿Dónde la voy a hacer? ¿La voy a hacer en la ciudad de Bogotá? ¿La voy a hacer, en las empresas Pepito Pérez? ¿La voy a hacer en el laboratorio? ¿Cuándo la voy a hacer? ¿Con quién o con qué? ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo hablo con quién o con qué estoy hablando es con la población, ¿cierto? Estoy ya delimitando. Entonces yo puedo decir, voy a trabajar en las empresas procesadoras de lácteos el sector de Usaquén, por ejemplo. Ya estoy delimitando. Porque yo tampoco puedo decir, voy a trabajar con las empresas procesadoras de lácteos de Colombia
O sea, es una población supremamente grande y vamos a hacer aspectos aterrizados. Además, si yo voy a trabajar las condiciones de una empresa procesadora de lácteos en la costa con temperaturas altas, las condiciones son diferentes a si yo voy a hacer esa investigación en Bogotá, donde las temperaturas son de clima frío, por ejemplo. Ya, si ven la variación, todo lo que involucra esto y la importancia de hacer una delimitación tanto geográfica como temporal. Entonces, allí es donde vamos a dar esas claridades en el título. En el planteamiento del problema nos dice que vaya de 300 a 400 palabras entre la descripción y la formulación. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Delimitar el problema de investigación y formular la pregunta de investigación. Entonces, empiezo. Describa su problema. Y nos dice el formulario, dar la descripción de la situación objeto de estudio, el contexto que permita ver los antecedentes y los hechos, además de en dónde se manifiesta el problema. Les están diciendo qué deben contestar ustedes allí. ¿Listo? Y obviamente ustedes van de la mano con los OVAs que tenemos, con la webconferencia, con las explicaciones que les da su directora, con las explicaciones que les da sus docentes. ¿Listo? Vamos construyendo todas estas partes. Formulación del problema. Entonces aquí dice, dar a conocer la meta, les explica y les dice, por favor manejen la siguiente estructura y les dicen lo que hablamos aquí. La pregunta base, unidad de análisis, variables y contexto. Si usted cumple con eso, ya están haciendo la pregunta base. ¿Listo? Justificación dice, dar respuesta a esto. Entonces, ¿por qué se realizará la futura investigación? Y empiezan ustedes a trabajar, pero ya metidos sobre su problema, sobre su población, ya metidos en eso. No hablar en términos generales, ¿por qué se va a hacer una investigación? No, en su problema, ya metiéndose en el cuento como tal, empiezan a responder estas preguntas. Y les dicen, después de que usted contestó estas preguntas, ahora consolide entre 450 y 500 palabras su justificación. Ármenla. Por favor, cerremos micrófonos. Gracias. Ahora les dice, vamos a hacer los objetivos, entre el general y los específicos, vamos a sumar máximo 250. Ahora bien, a nosotros se nos está dando el número de palabras, tratemos de cumplirlo. No tenemos que presentar unas grandes extensiones, no es que ustedes se tengan que sentar a redactar hojas de hojas y hojas, no, aquí se les están dando el número de palabras, que son números que ya hemos con la red de docentes establecidos, que se trabajan en propuestas de investigación a nivel de Colciencias, a nivel de la universidad. Entonces, tratemos de cumplir estos números de palabras. Vamos a hacer el objetivo general, en objetivos específicos vamos a tratar de manejar de 1 a 4, se toma como ideal 3, pero a veces son necesarios 4. Con esto les estoy diciendo que de pronto no presentemos 8 objetivos específicos, 6 objetivos específicos, son muchos, no es necesario tanto, ¿vale? Entonces vamos a ir consolidando. Si nosotros vamos de la mano con este anexo B, nos va a facilitar mucho qué es lo que debemos incluir en cada uno de los aspectos. Ahora la metodología preliminar, lo mismo. Aquí les va diciendo que se debe colocar, entonces en el tipo de investigación les dice, seleccione. En la fase 3 nosotros nos fuimos, trabajamos cuantitativo y cualitativo porque la idea allí era que ustedes como que establecieran esa diferencia entre la visión cuantitativa y cualitativa. Porque a veces no determinamos bien esa diferencia. Y por eso es que algunos muy campantemente dicen, no, mi enfoque de investigación es mixta. No, yo desde el principio les dije, no vamos a trabajar mixto. Nos vamos por el lado o cuantitativo o cualitativo. Nada de mixto, ¿vale? Debemos diferenciar y saber por qué nos vamos a trabajar diseños específicos, recolección específica y análisis específica o para un enfoque o para el otro. No hay mezcla, ¿de acuerdo? Entonces, si cometimos ese error en la fase 3, aquí no lo vamos a cometer porque ya tenemos esa claridad, ¿de acuerdo? Entonces, bien, ahí solamente en esta parte es decir si es cuantitativa o cualitativa. Y aquí, en la específica, lo que vimos, lo que tenemos en nuestra revistica virtual que ahorita damos un paseíto para recordarles en dónde tenemos también ese material.
Entonces ustedes van a decir aquí si va a ser de acuerdo a las condiciones de observación, si va a ser de acuerdo a la finalidad o si va a ser de acuerdo a el tiempo que se hace la observación. ¿Listo? Y vamos a tener el diseño metodológico preliminar. Entonces empezamos a hablar el diseño, los materiales y métodos, es decir, la recolección, los procedimientos, población y muestra, el análisis de los datos. Todo esto lo sacan del OVA, que trabajamos para la fase 3. Entonces no vamos a tener pierde. Estamos fortaleciendo lo que vimos en la anterior unidad, es decir, que estamos viendo la importancia de la relación que existe entre la unidad número 3 y la unidad número 1 con la unidad número 2. Entonces, eso es lo que necesitamos que estemos trabajando esta parte. Y venimos ahora con lo que son los resultados, productos, impacto, con el cuadrito que les conté en las diapositivas, vamos a decir cuál va a ser el producto que proyectamos alcanzar o el resultado que alcanzaremos en nuestra futura investigación, cómo lo vamos a medir, quiénes se van a beneficiar y al final daremos un pequeño párrafo en redacción de ver realmente cuál es el impacto que vamos a tener en esa futura investigación. Y por último, presentamos la bibliografía según la citación APA 7.0. Entonces, apreciados estudiantes, echemos mano de este formato, porque es en este formato que debemos entregar. Si nosotros vamos construyendo, vamos uno a uno desarrollando estos puntos, no vamos a tener pierde, porque nos van a servir también de guía. Entonces, ese lo encontramos en el entorno de aprendizaje. A ver, amplío un poquito para que observen mejor. En el entorno de aprendizaje se van a la fase número 4, encontrarán el anexo B y encontrarán la rúbrica. La guía, que lo que queremos aquí también es que manejen la rúbrica, es que a veces echan en saco roto la rúbrica y es muy importante. Si nosotros tenemos en cuenta todo lo que nos dice la rúbrica, cuántos puntos vamos a obtener, qué me va a evaluar el docente, mi docente qué va a tener en cuenta, ustedes llegan y cogen esto y empiezan a chulear, ¿lo estamos cumpliendo? ¿No lo estamos cumpliendo? ¿Qué nos hace falta? Y verán que no van a tener lío, porque ustedes mismos ya están haciendo su propia autoevaluación antes de entregar el trabajo. Bien, listo. Vamos a ver y recordar la parte de nuestro tablero virtual. Recuerden que siempre los invito a que entren al foro de noticias del aula. Vamos al tablero virtual y en el tablero virtual ustedes van a encontrar material para el apoyo de esta parte de los elementos de la propuesta de investigación. Entonces, vamos a tener allí los verbos que se emplean para redactar objetivos, porque a veces como que nos quedamos cortos, ¿no? No sabemos qué verbos emplear. Entonces, aquí se les están presentando los ejemplos típicos que se utilizan para los objetivos generales, ejemplos típicos que se utilizan para objetivos específicos. Esto es una bibliografía que sacamos de la biblioteca de la universidad. Allí está también citado por si quieren de pronto ahondar un poco más, pero son unos ejemplos de unos verbos que nos pueden en algún momento resultar útiles, que a veces como que no salimos del mismo verbo, ¿no? Como que a veces cogemos realizar, realizar o identificar y no salimos de ahí. Entonces aquí tenemos varios verbos para que nos sirvan en la redacción de los objetivos generales y específicos. Bien, voy a cerrar acá. Tenemos también aspectos sobre el cronograma, el presupuesto, lo del planteamiento del problema. Observen que hay cada uno de los elementos de la propuesta de investigación. Entonces, tenemos acá también los OVAs, que ustedes pueden ir allí a verificar. En el OVA de la investigación científica van a encontrar todo lo que es los tipos de investigación más a profundidad. ¿Listo? Aquí en esta parte de investigación científica también van a tener, esta era la revistica virtual que les contaba, si quieren profundizar un poco más acerca de los tipos de investigación específica, entonces ustedes van y visitan allí para que sepan las características de cada uno de los tipos de investigación.
Miren, fíjense, son 4 paginitas, una revista supremamente ágil, rápida, pero si ustedes quieren, también se encuentra allí en el OVA de la investigación científica, encontramos los diferentes tipos de investigación. Y por supuesto, el OVA de enfoque cuantitativo y cualitativo para que ustedes escriban allí en el diseño preliminar, en la metodología preliminar, incluyan el diseño, la recolección y la forma en que van a analizar dependiendo si es cuantitativo o cualitativo. ¿Listo? Entonces, esto es lo que vamos a trabajar y este es el material de apoyo que tenemos para ustedes. Recuerden que nosotros también para la fase 5 tenemos aquí las actividades de autoevaluación. Fíjense que aquí tenemos en las actividades de autoevaluación, tenemos para la unidad 2, entonces aquí, por ejemplo, son quizzes. Aquí tenemos la parte, es solamente de justificación, por ejemplo, este quiz. Tenemos, bueno, mientras carga, porque obviamente tienen que cargar los anuncios, tenemos para marco teórico, si quieren profundizar, tenemos 2 quizzes diferentes de marco teórico, tenemos crucigramas, tenemos, bueno, ustedes saben que tenemos un material que les va a servir para que ustedes contesten y se preparen antes de presentar el quiz. ¿Listo? Tenemos todas estas actividades de autoevaluación. Pero del mismo modo, tenemos allí en los OVAs tenemos esa parte de evaluación. Por ejemplo, de marco teórico, si ustedes quieren también profundizar un poco más en esa parte del marco teórico, porque es que el marco teórico es bastante profundo. Y como el marco teórico no lo vamos a evaluar en la fase 4, sino en la fase 5, para que ustedes, por favor, estudien muy juiciosamente esta parte de lo del marco teórico. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un NOVA diferente, igual tenemos como, pues, todo lo que tiene que ver con la parte de presentación, obviamente los objetivos, tenemos el contenido para que ustedes vayan allí también viendo esta parte de presentación que tenemos en este OVA. Y por supuesto aquí todo lo que son las actividades. Aquí tenemos para que ustedes de pronto quisieran en el contenido manejar lo que trabajamos aquí, también ustedes lo pueden encontrar acá en esta parte. ¿Sí? Miren lo que trabajamos hoy. Entonces, eso lo pueden profundizar también allí. Si quieren, de pronto, porque todo esto les va a servir para el quiz de la fase 5. ¿De acuerdo? Entonces, allí encontrarán lo que trabajamos de las preguntas también. Bueno, en fin. Aquí las actividades, entonces estas actividades de autoaprendizaje, también están los quizzes, están quizzes de relación, tenemos también de selección múltiple, bueno, diferentes tipos de preguntas para que ustedes allí vayan y manejen también esta parte de como conceptual, para que se preparen para los quizzes, porque es que tenemos mucho material y a veces el estudiante no lo visita, y realmente se están quedando sin esa buena información y se van a buscar de pronto a Google, gastan más tiempo del necesario, entonces es importante que ustedes manejen este material que hemos diseñado para ustedes. Aquí tenemos también el de los objetivos, que lo mismo, ¿no? Entonces también tiene su contenido temático y ustedes van a ver que la definición, cuáles son las características, cómo se dividen, cómo se formulan, van y estudian cada uno y lo mismo se van a las actividades. Tenemos 3 quizzes, tenemos un quiz para ver las características de los objetivos, otros para la división, otros para la formulación. Entonces simplemente ustedes allí pueden ir a desarrollar esos quizzes, ¿sí? Les da puntuación, pero es para su valoración, porque es de autoevaluación, solamente para que ustedes verifiquen cómo están ustedes en ese momento
y si ven que de pronto necesitan ahondar un poco más en temáticas que necesiten, porque a veces creemos que ya dominamos un tema, entonces qué bueno que hacer nosotros una autoevaluación antes de irnos a presentar. Entonces, fíjense que tenemos aquí diferentes tipos de quizzes con gamografía diferente para que ustedes no se me aburran y puedan estar estudiando las diferentes temáticas de una forma pues que no es que lean y lean y lean de pronto PDFs o que estén solamente como con lectura tradicional, sino que puedan desarrollar de pronto las actividades de otra forma. Entonces, me voy a volver aquí a la web para ver, pues, Ingeniera, muchas gracias. Tenemos dos preguntas, ingeniera, en el chat. Una persona ha alzado la mano, ella va a intervenir pues directamente. Y después de ella yo te transmito la segunda pregunta que hay en el chat. Entonces, ella se llama Meruska. Bueno, gracias, ingeniera Carolina. Adelante, Meruska. Hola, tutora, buenas tardes. Lo que pasa es que usted mencionaba que no íbamos a tabular nada, pero por ejemplo, si yo quiero enfocarme en cuantitativo, por ejemplo, teniendo en cuenta que tengo que recolectar los datos y todo eso, pues usted también menciona que no íbamos a tabular nada y que no íbamos a hacer una encuesta ni entrevista. Entonces, entonces, si no vamos a hacer eso, ¿cómo vamos a presentar un resultado o un indicador? No, me estoy perdida. Mira, gracias por tu pregunta. Por ejemplo, tú dices, vamos nosotros a trabajar la índole cuantitativa, básicamente porque pues ese es el ejemplo que tú estás tomando para los datos. Entonces, tú puedes decir, listo, vamos a trabajar de orden cuantitativo, vamos a recoger los datos mediante escalas de medición y dentro de esas escalas de medición voy a trabajar Likert. Entonces voy a utilizar para recoger mis datos escala de Likert. Allí solamente colocan eso, escala de Likert y dicen el por qué escogieron, que eso ya lo trabajaron en la anterior fase. Después, en análisis, ¿cómo nosotros podemos ir a analizar estadísticamente lo que cogimos en el escalamiento de Likert? Entonces, tú puedes decir, listo, yo simplemente voy a manejar de acuerdo a lo que obtuve en ese escalamiento, voy a trabajar una distribución de frecuencias. Y dices cómo haces la distribución de frecuencias y listo, no tienes que presentar resultados de nada, porque hasta ahora es la propuesta. Gracias. ¿Listo? Gracias a ti por tu pregunta. Gracias, ingeniera. Y Caro Maya Hurtado nos pregunta en el chat, pues ella tiene inquietud de la forma en que se puede trabajar todo lo que tú has mencionado colaborativamente. No sé si de pronto, directora, tú nos puedes dar alguna idea de alguna estrategia para que ellos pues puedan sentir que trabajan colaborativamente. Esa es la inquietud de Caro Maya. Listo. Bueno, resulta que cuando nosotros hacemos un trabajo colaborativo, el trabajo colaborativo se alimenta de los aportes individuales. Hay varias formas en que ustedes pueden trabajar allí en el foro. Una es que el estudiante que va dando sus aportes, inmediatamente todos lo están realimentando. No es convertirnos en un comité de aplausos, estoy de acuerdo, muy bien, y ni siquiera han leído nada. Otro puede decir, somos 5, vamos a trabajar. Por ejemplo, la estudiante Diana va a trabajar la parte de diseño, del diseño metodológico, de la metodología preliminar. Entonces, ella dice, yo entrego eso. Y el estudiante Julián le va a hacer la revisión al aporte de Diana. Ya son 2 puntos de vista. Ya no pueden decir, ay, no, es que tal compañero trabajó eso y fue donde nos sacamos mala nota. No, porque el otro revisó. Y al final todos, en el paso 4, todos con el consolidado revisan. Eso es una otra forma. Que se dividan, pero lo importante aquí es que todos estén dando revisión, porque es que a veces se dividen y cada uno se responsabiliza de su pedacito, por decirlo de alguna forma, y no están dando ustedes realimentación, ese debate académico que hablamos en la guía. Y entonces no sabemos si está bien o si está mal. Y los otros después se dieron cuenta cuando ya encontraron mala su nota. Entonces, como este periodo es tan corto, que debe ser todo muy ágil, es muy buena idea que ustedes estén repartiendo, pero haciendo esta parte
de revisión entre todos, que se dé el debate académico. Otra forma es que entre todos empiezan a dar aportes de todo y van construyendo con lo que todos han dado sus aportes. Esa es otra forma. Ustedes, como a bien tengan trabajar, ¿qué es importante aquí? Que todos estén trabajando o que los que estén trabajando estén participando entre los aportes que se estén dando. No es que alguien subió y ya dan por hecho que todo está bien. A veces algunos compañeros se enojan porque hay un compañero muy crítico y dice, aquí nos hace falta tal y tal cosa, aquí no. Perfecto, no se enojen con ese compañero, porque ese compañero es el que está haciendo la función de que trabajemos antes algo mejor, un producto mejor y que obtengamos una buena nota, pero siempre bajo el respeto del entorno académico en el que nos encontramos. Siempre. Entonces, simplemente nosotros podemos estar dando nuestros aportes e ir dando nuestra construcción, que si algunos compañeros no ingresaron, ustedes ya saben, si van en el paso 2, paso 3, ya ustedes siguen, porque se les aplica a esos estudiantes la resolución 6808 y no es disculpa para ustedes, es que como nadie entró, pues yo tampoco hice, no, ustedes tienen que hacer y tomar su trabajo de la mano y ustedes son los que están aprendiendo. ¿Listo? Entonces, simplemente vamos a construir de forma grupal como ustedes a bien tengan, si quieren repartirse, si quieren dar aportes entre todos, lo importante es que siempre haya un trabajo en equipo. Ahora bien, no estamos diciendo ni desconociendo la importancia de el apoyo que se puede dar en un grupo cuando trabajan en WhatsApp, cuando trabajan en Messenger, cuando trabajan en Instagram y bueno, en cualquier otro lado que ustedes permitan un acceso a información y que ustedes estén compartiendo. Estará bien, pero por favor, eso es complementario, porque realmente lo único donde nosotros tenemos para evaluar a un estudiante es el foro. Si ustedes después hacen un reclamo, no, directora, lo que pasa es que mi docente no tuvo en cuenta y mire, yo trabajé por WhatsApp con mis compañeros, pero eso no es. Se debe evidenciar en el foro sus ingresos, sus aportes, su interacción con un debate académico dentro del foro para que pues obviamente obtengan el mayor puntaje de la parte de la rúbrica. Porque ustedes nos disculparán, pero nosotros no podemos ir a evaluar unas herramientas o otras instancias donde la universidad no convalida esos espacios. Nosotros no tendríamos por qué estar revisando el WhatsApp de sus grupos, por ejemplo. Entonces no podemos ir a asignar una nota por eso. Es como si en un sistema tradicional tienen un quiz allá en la universidad, en un salón, que tiene que ir a sentarse en ese pupitre a hacer un quiz. Y el estudiante después va y le pelea al docente, no, es que usted me tiene que calificar porque es que yo pues en ese momento estaba en un centro comercial, pero yo hice el quiz en un centro comercial. No, porque el requerimiento era que usted estuviera en ese salón. ¿Qué pasa con nuestro sistema virtual? Que se da esa solicitud, esa exigencia de que el estudiante en un trabajo colaborativo debe participar en el foro, debe dar sus aportes en el foro, porque es la instancia donde tenemos los docentes para evaluar. Entonces, obviamente sin desconocer todas las herramientas digitales que en este momento pueden haber, todos esos espacios de interacción social que les sirven muchísimo, las redes para ustedes, por supuesto, pero por favor también entiéndanos, porque es que ya tengo unas reclamaciones de unos estudiantes porque ya recibieron nota de fase 3 y porque trabajaron en el WhatsApp. Y realmente nosotros no tenemos esas instancias para hacer la valoración. Que ustedes tengan su grupo listo y pueden decir, compañeros, ya dejé aportes en el foro para que por favor lo revisen. Perfecto, porque puede agilizar, pero no es una herramienta en donde los docentes podamos interactuar y podamos evaluar sus aportes, ¿de acuerdo? Entonces es importante que tengamos eso en cuenta. Entonces en el foro, con respecto a la pregunta, ustedes pueden trabajar, es un trabajo en equipo donde ustedes pueden determinar sus lineamientos. ¿De acuerdo? Si quieren trabajar todos, listo. Si quieren dividirse, perfecto. Lo importante es que se esté dando cumplimiento y que todos revisen. No quiere decir que si son cinco integrantes del equipo,
tengan que haber 5 propuestas de investigación. No, porque eso tampoco es la razón de ser del trabajo colaborativo. Entonces, ustedes pueden dividirse como a bien tengan el trabajo allí para dar un buen resultado. Gracias por la pregunta. A ver, no sé si alguien más esté levantando la mano. ¿Otra inquietud? No, señora, al parecer no hay nadie más con la manito levantada. Entonces, si ya no hay más preguntas, entonces podríamos estar cerrando aquí, o les voy a dar aquí un repasito de la resolución 6808 mientras alguien se anima de pronto a hacer alguna consulta, y si no, pues yo feliz que entendieron todo. Me parece muy bien que haya quedado de pronto claro. Recuerden que la resolución 6808 está allí disponible en noticias del curso. Yo les saqué esta imagen de los principales numerales que por lo general son en los que estamos fallando, pero si quieren, aquí está la resolución completa, si la quieren consultar. Aquí siempre dice que la nota será asignada por el docente de acuerdo a la calidad de los aportes, el debate académico desarrollado al interior del foro colaborativo. Su calificación será proporcional a las intervenciones desde la apertura del foro y a la calidad académica de los aportes presentados. Entonces, por favor, por eso es que la resolución se cumple, porque allí dice que desde que abre el foro debemos estar dando nuestros aportes. Y dice en el numeral 3, para aquellos estudiantes que ingresan faltando 2 o 3 días para el cierre de la actividad, el docente no tendrá en cuenta las participaciones para la asignación de la calificación. Entonces, si no se tiene en cuenta una intervención que se dio el día anterior a vencerse o el día que se vence y nunca más participó, fue su primer aporte, no se tiene en cuenta, ¿por qué después el estudiante está reclamando que le evalúen algo que él solo entregó en el entorno de evaluación? Cuando aquí dice la resolución que su calificación será proporcional a las intervenciones en el foro. Es decir, que si usted no intervino en el foro, pues no va a tener nota, ¿de acuerdo? Así entregue el producto, porque estamos formando, estamos haciendo un proceso de formación. No estamos entregando productos y productos. En el proceso, aquí se evalúa el proceso de aprendizaje. Que una parte lo conforman productos, por supuesto que sí, pero no es el fin último. Por eso es que evaluamos esta parte, ¿listo? Y lo mismo dice, para aquellos grupos donde la participación de algunos estudiantes sea mínima o nula, el docente realizará la calificación de su trabajo colaborativo de forma individual, binas o tríos. Es decir, que como en la rúbrica dan unos ítems para el trabajo colaborativo, y pues si un estudiante trabajó solo, pues esos puntos lo obtiene solito, porque pues nadie más participó, entonces él obtiene todos los puntos de su trabajo colaborativo. Además, es que el trabajo colaborativo es también la interacción con su docente. El docente también hace parte de ese trabajo. El docente los está acompañando, el docente les está dando indicaciones. Pero si también dejamos hasta el último momento, el docente no va a alcanzar a realimentar. Por más que el docente tenga toda la buena disposición y disponibilidad de tiempo, no va a alcanzar. No va a alcanzar porque él puede decir, sí, listo, me queda un día, pero tengo determinado número de grupos y yo creía que en ese día no alcanza. Así él quiera, no alcanza. ¿De acuerdo? Entonces es importante que tengamos en cuenta, apreciados estudiantes, como esta parte. Y para cumplir esos aportes, nosotros aquí yo les escribí fase 4 pasos y fechas, que también se los envía al correo. Aquí tenemos lo que les presenté hoy en la web. Tenemos de cuándo a cuándo van los pasos. Ya aquí les subí que va en el paso 1, ¿cierto? Hasta cuándo iba el paso 1, que lo estamos haciendo todavía, que vamos a desarrollar el título, el problema, la justificación, los objetivos. Y les estoy contando aquí qué debe ir en cada uno. Así para que en una imagen, me gusta mucho manejar una imagen porque usted rápidamente puede detectar qué es lo que tiene que hacer. Entonces, me parece que se les da como unas indicaciones rápidas, que a veces el estudiante también pues tiene muchas cosas, entonces para tratar de agilizarle el proceso. Aquí ya publiqué lo del paso 2. Entonces, ya ¿cuándo va el paso? Del 15 al 18 de julio, y les estoy diciendo qué vamos a construir. Y ahí les voy publicando, les voy mandando.
De pronto a veces estoy muy cansona, que les mando muchos correos, yo sé que también sus docentes les recuerdan, pero es necesario porque es que además este periodo es muy ágil, muy rápido, tenemos que estar pilas con todo esto, ¿de acuerdo? Voy a volver aquí a la web a ver si ya salió alguna pregunta de parte de los estudiantes. Entonces, adelante, Juan Camilo. Buenas tardes, profe, ¿me escucha? Sí, señor, te escuchamos perfectamente, adelante. Profe, ¿será que usted es tan amable, me puede explicar un poquito más sobre la unidad de análisis, pero aplicado a trabajos de estudiantes de ingeniería? Unidad de análisis. Para la parte de hacer la fórmula, la ecuación, es decir, la pregunta de investigación o de análisis de los resultados. No, sino que sería como el concepto como tal que maneja la unidad de análisis, o sea, ¿en qué consiste o qué quiere decir? Ya. Es decir, que tú te refieres a la parte de la metodología, la pregunta, permíteme, la busco acá. Nos vamos a la metodología, la unidad de análisis, creo que es acá. ¿A esta unidad de análisis? ¿Es la que te refieres? Por favor, ¿me confirmas? ¿O al análisis de resultados? No, o sea, el análisis de resultados yo sé que es diferente, pero o sea, la unidad de análisis como tal, sí. Esta. Listo. Bien. Sí, señor. La unidad de análisis, cuando nosotros vamos a hacer las preguntas, tenemos que decir de dónde vamos a obtener esos datos, qué vamos a observar, qué es lo que nosotros vamos a ver. Por ejemplo, si tú vas a hacer una investigación y estás analizando el ejemplo que trabajábamos hoy, que eran los niños entre 5 y 7 años, el comportamiento de los niños, ¿cierto? ¿Quiénes son los que estamos observando? ¿Cuáles serían los sujetos que estamos observando? ¿Cierto? Entonces serían ahí los niños. Pero no siempre son niños, no siempre son sujetos, pueden ser objetos. Entonces, podemos decir, vamos a observar de pronto, no sé, como la producción de zapatos en una empresa manufacturera del cuero, algo así. ¿Sí? Entonces, en ese caso, son objetos los que yo voy a analizar. Puedo analizar las ventas de esos, el comportamiento de ventas de esos zapatos frente a una población específica, pero yo estoy observando el comportamiento de esos zapatos en personas, por ejemplo, que tengan una condición especial de ortopedia. Entonces voy a ver cómo se comporta. ¿Listo? Durabilidad, ventas, etcétera. Puede ser un objeto, no solamente puede ser sujeto. Entonces ahí vamos un ejemplo de un objeto. Un fenómeno. Entonces yo puedo ver cómo está la variación climática. Entonces, ¿qué pasa con la variación climática frente a la emisión de gases de los carros de carga, por ejemplo? Esa va a ser mi unidad de análisis. Es el fenómeno, ¿qué pasa con eso? O algo en el laboratorio, una reacción en un laboratorio o el crecimiento microbiano en un laboratorio, ¿qué pasa con la producción de oxígeno frente a el crecimiento microbiano dentro de un cultivo microbiológico? Entonces, las unidades de análisis pueden ser objetos, sujetos o fenómenos. Esas serían las unidades de análisis. ¿Listo? Listo, profe. Qué pena. O sea, por ejemplo, si yo tuviera, dice que pueden ser objetos también, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, si yo estuviera haciendo un estudio sobre una matriz láctea, mi unidad de análisis sería la matriz láctea como tal. Exacto, porque eso es lo que tú vas a observar. ¿Qué pasa con esa matriz láctea? ¿Listo? ¿Y qué variables?
Entonces, ¿qué variables? ¿Qué pasa con esa matriz láctea si tú le das temperatura? ¿Qué pasa con esa matriz láctea frente al pH? ¿Qué pasa con esa matriz láctea frente a la luz? ¿Sí? Cosas así. Ah, listo, profe. ¿Y también influye el volumen que uno utilice, por ejemplo, de la leche como tal, o simplemente es la matriz láctea como tal? Bueno, pues dependiendo del enfoque, lo que tú le quieras analizar a esa matriz láctea. ¿Sí? Dependiendo. En ese caso ya sería la parte de volumen y eso sería variable. La unidad sigue siendo la matriz, pero la variable sería el volumen. Ah, ya, listo. O sea, la unidad de análisis es la matriz láctea como tal. Ajá. Lo que tú vas a observar. Ah, listo, profe. Otra pregunta sería sobre lo de la población y la muestra en los títulos para estudiantes también de ingeniería. No lo comprendo muy bien. ¿Sobre lo que, perdón? Sobre población y muestra. No te entiendo. ¿Sobre conversión maestra? No, profe, o sea, sobre población y muestra. Por ejemplo, población y muestra. Vale, listo. Bueno, ajá, demos un ejemplo. esto es, ¿Quieres que si diferenciemos más de qué se trata la población y de qué se trata la muestra? ¿Sí? sí aplicado como para estudiantes de ingeniería. Es que lo que yo he escuchado o lo yo he visto es como aplicado más a las ciencias humanas. No, nosotros siempre tenemos que sacar una población, una muestra, siempre, en una investigación, lo que tú estés haciendo, ¿sí? Por ejemplo, eso que tú estás trabajando de la matriz láctea, ¿sí? ¿De dónde viene esa Sí, matriz láctea? ajá, sí, por eso. Entonces, por eso es que yo le digo que por favor me explicara porque estoy como perdido. Por ejemplo, ¿de dónde vas a obtener esa matriz láctea? ¿De dónde la obtendrías? De un acto específico del cual nos van a proveer esa ¿Y qué leche. van a ver? Listo. ¿Y qué van a ver de esa matriz láctea? ¿Qué van a O sea, analizar de como esa matriz? La composición química, la composición de pronto nutricional, la interacción entre sustancias químicas para la vida útil, o sea, ¿qué irían a averiguar, por ejemplo, de ahí? bueno, esa es la incorporación de un bioactivo, o sea, sí, la incorporación de un aceite microencapsulado. Eso es lo que se va a analizar y pues eso. Se va a analizar cuál es el compuesto bioactivo que serviría mejor para esa matriz, por ejemplo. ¿Algo así? O sea, no, o sea, cómo influiría el porcentaje de microencapsulamiento que se le va a adicionar a esa matriz láctea y también, pues, cómo se comportaría a nivel sensorial, ¿no? Si es aceptado o no es aceptado. Bueno, Por a el ver, te voy a consumidor. dar un ejemplo, pues para no ahondar en cosas específicas. Te voy a dar un ejemplo con esa matriz láctea que tú estarías trabajando y agentes microencapsulantes, por ejemplo. Entonces, ¿cuál sería ahí tu población? ¿Qué es lo que tú vas a trabajar como en general? Entonces, tú vas a trabajar la microencapsulación para las matrices lácteas. Entonces, eso sería lo general. Ahora, vamos a ver qué agente microencapsulante va a ser lo más efectivo. Entonces, ¿cuál sería la población? Entonces, la muestra, lo que sacaríamos de esos agentes microencapsulantes. Entonces, por ejemplo, que tú fueras a utilizar una matriz de alginato para hacer la microencapsulación, ¿cierto? Entonces, ya es algo específico el alginato. No vamos a trabajar otros materiales, sino dentro de los grandes de encapsulación tomaríamos la matriz de alginato. ¿Sí? Voy a dar otro ejemplo para personas que no manejan esto que estamos hablando los dos, como es esta temática. Otro ejemplo, vamos a trabajar sigamos con los niños de 5 a 7 años, el comportamiento de los niños de la costa Caribe de 5 a 7 años frente a la pandemia. Esa es la población grande. ¿Cuál es la muestra? ¿Cuál es el comportamiento de los niños de 5 a 7 años de la ciudad de Santa Marta? ¿Listo?
saqué la muestra, saqué un pedacito de esa muestra, saqué un pedacito de la población grande, ¿sí? Porque antes habíamos dicho cuál es el comportamiento de esos niños en la zona Caribe frente a la pandemia. Ahora, pero voy a delimitar un poco más y voy a decir cuál es el comportamiento de los niños de 5 a 7 años frente a la pandemia de la ciudad de Santa Marta. O si yo quiero de pronto hacer algo más específico y digo, bueno, ¿cuál fue el comportamiento de los niños de 5 a 7 años frente a la pandemia en la costa Caribe, en los colegios públicos? ¿Listo? Entonces, si ven que empiezo yo a segmentar, pueda trabajar los de la costa Caribe, pero me voy a enfocar solo a colegios públicos. Colegios públicos lo hace ya la diferenciación, esa parte pequeñita de la gran población. ¿Listo? Entonces, allí es cuando vamos a sacar, dependiendo, porque no solamente tiene que ser sujetos, sino que doy también este ejemplo porque a veces es más fácil sacar en sujetos, pero no siempre trabajamos sujetos. Trabajamos también objetos y trabajamos también fenómenos. Entonces, ¿qué fenómenos pueden ocurrir? Por ejemplo, el efecto que está ocasionando en este momento el cambio climático frente a la presentación de las lluvias. Eso podría ser estamos analizando ese fenómeno. Pero ¿qué pasa ese fenómeno en Bogotá? ¿Se está comportando igual ese fenómeno que en el desierto de la Tatacón? Entonces yo puedo empezar a limitar esa población. ¿Listo? Y sacar la muestra. Entonces, es dependiendo de lo que tú quieras llevar, que estás observando, si vas a observar un objeto, un sujeto o un fenómeno. ¿Listo? Bueno, voy allí que también había otra mano levantada. Juan Camilo. Ah, Juan Camilo fue el que habló. Sí, señor. O sea que, profe, o sea que la población como tal, pues de lo que estamos hablando serían como tal los materiales de pared, pero la muestra serían la combinación pues que nosotros utilizamos, serían la goma arábiga y la maltodextrina. Sí, o podemos utilizar, por ejemplo, también podríamos trabajar en matrices alimentarias y la población, esa sería la población y la muestra sería matriz alimentaria láctea, por ejemplo. Se especifica, ya se saca un pedacito de la muestra grande, se saca una muestra de la población. Ah, ya, profe. Muchísimas gracias. Bueno, a ti. Bueno, había otra persona que había levantado la mano, pero no sé si de pronto ya se le aclaró la duda porque no veo. Orlando, adelante. Profe, no, lo que necesito es, ya finalizando el tema, daba una información de donde encontraba más información, que decía que iba al foro general y ahí encontraba, pero no, la estoy buscando y no encuentro. Información, por ejemplo, acerca de qué, Orlando, para que te facilite el desarrollo de la actividad. Sí, señora. Bueno, entonces nos vamos al curso y en el curso nosotros, bueno, en una primera instancia, todo lo que ustedes pueden necesitar en cuanto a parte conceptual, se van pues obviamente al entorno de aprendizaje y vas allí, como estamos en la unidad 2, entonces te vas a la unidad 2 y encontramos material bibliográfico, si tú quieres hacer lecturas de libros tomados de la biblioteca, listo, pero si quieres aquí también están los OVA. Si tú quieres, puedes acceder aquí directamente a los OVA que tenemos preparados para ustedes. Pero si tú quieres ir también donde tenemos de pronto un mayor número de material disponible, que no sean libros, OVAs y videos, porque pues eso es lo que de pronto nos piden aquí en esta parte de contenidos y referencias bibliográficas, te vas al tablero virtual. ¿Cómo llegas al tablero virtual? Recuerda que tú te vas al entorno inicial, te vas a noticias del curso, que es donde siempre les digo que por favor ingresen periódicamente, y estando en noticias del curso te vas al tema de tablero virtual. En tablero virtual tú accedes ahí a ese link y te lleva acá. Este es el tablero virtual. Entonces, si quieres, tú te vas a la pestañita de elementos de la propuesta de investigación, que es la unidad número 2. Si tú quieres, allí puedes conseguir cada uno de los elementos, puedes estudiarlos. Si quieres, puedes ir
como tenemos varias ventanitas, les recomiendo que abran aquí porque me han escrito que no encuentran todas las ventanas, pero aquí pueden abrir, ¿listo? Entonces se van a OVAs y en OVAs también encuentran las OVAs para la unidad número 2. Tenemos todas estas OVAs para la unidad número 2. Tenemos esta OVA también que explica lo de la metodología preliminar, que si ustedes quieren, también es una OVA que está en un diseño diferente porque tenemos en diagramaciones diferentes. Tienen videos, tienen videitos cortos donde se les da explicaciones de, pues como esta parte de metodología. ¿Sí? Tenemos lecturas, tenemos quizzes también para que envíen respuestas. Entonces, ustedes pueden tomar allí como esta parte también para estudiar. Miren, este es otro tipo de OVA que también tenemos en el curso de la metodología. Tenemos estos videitos, son videos cortos que les ayudan a, pues, como a esa parte conceptual, ¿no? A unificar un poquito más los conceptos, que pronto si tienen dudas, este es de tipos de investigación y cosas así, ¿no? Entonces también tenemos lecturas de acompañamiento y tenemos quizzes. Mira, aquí también tenemos de población, muestra. Aquí se les explica qué es una población por medio de un video, ¿sí? Muy rápido. Aquí se les explica qué es la muestra también. Unos videitos cortos, mire, son de segundos, pero ustedes pueden aclarar la diferencia entre población y muestra. ¿Listo? Entonces, estos son OVAs que las tenemos allí disponibles en el tablero virtual y en las referencias bibliográficas. Entonces, si tú te metes aquí al tablero virtual, esto en la unidad 2, todo con esto te sirve para reforzar. Si quieres de pronto, si quieres aquí cosas ágiles que tú solamente haces como una lecturita rápida y de pronto quieres ver como cosas que no tengas que leer. Miren, esta es una infografía, por ejemplo, acerca de la justificación, que tienen dudas de cómo redactar la justificación. Entonces tenemos una infografía. Son cosas muy ágiles que les puede ayudar a su estudio. ¿Listo? Listo, profe. Sí, eso era. Muchas gracias, profe. Bueno, a ti por la pregunta. ¿Alguien más tiene dudas? Bueno, entonces la ingeniera Carolina ya les compartió la parte de la asistencia. Recuerden que la asistencia a las web que están enlazadas a los trabajos colaborativos, por cada web tienen 3 puntos. Entonces, en su calificación del trabajo colaborativo, esta es una de las web que da puntos, ¿no? Esta da puntos para la fase 4. La anterior web, la 3 y la 2, dan puntos para la fase 3, para el trabajo colaborativo 3, por si sus docentes ahorita que les están evaluando, de pronto se les pasó que ustedes asistieron y no les pusieron los punticos, la fase 3 tiene 6 punticos, ¿no? Porque fueron 2 web. Entonces, para que por favor diligencien sus formatos de asistencia. Bueno, apreciados estudiantes, si no tenemos más dudas, espero que haya quedado como claro la gran mayoría de aspectos que vamos a trabajar, la parte conceptual. Sin embargo, recuerden que tenemos atención vía Skype de todos los docentes para aclaración de inquietudes. Entonces, pues, bueno, les agradezco por su participación, especialmente a la ingeniera Carolina que me estuvo acompañando hoy en el chat de la webconferencia. Muchísimas gracias, nos estaremos escuchando hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, gracias ingeniera y feliz tarde a todos. Gracias.